Buenas tardes. Hola, don Luis, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Ya, los saludo a todos, esperando que se encuentren bien y a todas también, que se encuentren bien el día de hoy, en la cual damos comienzo a una nueva clase de servicios mina. Ya, antes de comenzar la clase, les comunico, les cuento, que la fecha de sus evaluaciones se encuentra disponible en el ambiente de aprendizaje. Así que para que le echen una miradita. Y la primera evaluación sería el día 16 de abril. 16 de abril, según calendario, nos tocaría la primera evaluación, ¿ya? La primera evaluación. En este caso, nosotros no tenemos clase el viernes, así que por eso, ¿no es cierto?, se ve un poco alterada lo que es el orden con respecto al feriado que se encuentra el día viernes, ¿ya? Y por eso se puede extender con respecto a las otras secciones del día que tienen días no que afecta el feriado, ¿ya? Y donde hoy día vamos a continuar con la presentación que quedó pendiente, ya que son características de la minería extractiva cielo abierto y minería extractiva subterránea con respecto a algunas características, ¿ya? Es como una introducción, principalmente, algunos conceptos que a lo mejor ustedes ya manejan, ¿no es cierto? Pero nunca es malo complementarlos. Así que por lo mismo, vamos a dar comienzo a la clase en la cual yo les voy a proyectar esta presentación, que estuvimos viendo algo ya en la clase anterior, ¿cierto? Hablando algo un poco de esto, que hablamos un poco de las características o los factores que influyen en la elección de un método de explotación, forma y tamaño del cuerpo, no sé si los vimos, ¿no es cierto? En este caso hablamos de la profundidad con respecto a la superficie, ya que hablamos que si está, ¿no es cierto?, directamente la superficie muy cercano a este, ahora hacemos minería cielo abierto, y cuando ya no es rentable hacer minería cielo abierto, hablamos de en este caso va a ser minería subterránea. De acuerdo a la forma del cuerpo o del yacimiento, tenemos tres formas, ¿ya? Tenemos las vetas, que son de forma tabular, ¿ya? Vertical o subvertical, mayor a 45 grados de inclinación. También tenemos los mantos, ¿ya? Que es un cuerpo mineralizado de forma tabular, horizontal o subhorizontal, menor a 45 grados de inclinación. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto?, la beta completamente mineralizada, con una inclinación mayor a 45 grados de inclinación. Tenemos el manto, ¿cierto?, que es menor a 45 grados de inclinación. Puse esta imagen de un Ruan Pilar en la cual la explotación es a través de mantos. Un porfio cuprífero o un yacimiento masivo, que es un cuerpo mineralizado de forma diseminada, ya distribuida en todas las orientaciones, direcciones de gran tonelaje, pero de baja ley, ya leyes bajas. Se explotan principalmente por la gran cantidad de toneladas que se tienen y de baja ley, ya de baja ley. Todo lo que son los métodos por hundimiento, exceptuando el sublevel stopping, se aplican a través de estos porfios cupríferos, ¿ya? Entonces, siguiendo con esto, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco o algunas características que tienen algunos cuerpos mineralizados, como por ejemplo, hablamos de la potencia, hablamos de la corrida, las cajas y el afloramiento. Por ejemplo, si hablamos del afloramiento, la intersección de un cuerpo mineralizado con la superficie, ¿cierto? Si el afloramiento es superficial, el contacto que hay entre el cuerpo mineralizado con la superficie es netamente cero, ¿no es cierto? O teníamos directamente que aflora en la superficie el contacto. Si hablamos de las cajas, principalmente hablamos que delimitan la superficie o los planos o las rocas entre la formación rocosa y el cuerpo mineralizado. Por ejemplo, tenemos esta beta, ¿cierto?, que las rocas de caja o las cajas son las que me van a limitar la roca con el cuerpo mineralizado. Entonces, estas que cubren son las cajas. La corrida, la corrida habla de una línea horizontal contenida en un yacimiento, ¿ya? Esta es la corrida, y perpendicular a la corrida tenemos la potencia, ¿ya? Tenemos la potencia. Es el espesor o grosor de un cuerpo mineralizado perpendicular a la corrida. Entonces, de un cuerpo mineralizado, beta y manto, podemos obtener la potencia, la corrida, las cajas y el afloramiento que se tiene con respecto a la superficie. También una de las características o factores que me influyen en la elección de un método de explotación es la potencia, ¿ya? La potencia, el espesor o grosor, tanto de una beta como de un manto, ¿ya? Bien importante, si la beta, por ejemplo, tiene una potencia de 1 metro,
¿Va a ser rentable extraerlo? O tenemos mantos, ¿cierto? En la cual yo, de acuerdo a la calidad de la roca y de acuerdo a la cual se encuentra el cuerpo mineralizado, una profundidad X, si la potencia no es tal, ¿no es cierto?, para que esto no sea rentable, no hay ningún problema. La potencia puede ir de centímetros a metros. ¿Ya? Hay vetas que pueden tener centímetros, 2, 3 centímetros, que se pueden confundir como con vetillas o venillas, o podemos tener vetas en un método sublevel stopping, perdón, sublevel caving, de 40 metros de potencia, principalmente. O de 3 a 10 metros en panel caving, sobre 10 metros en sublevel stopping, en este caso, no panel caving. Cut and fill, perdón, de 3 a 10 metros son el cut and fill mayor a 10 metros del sublevel. Y de los mantos igual, por ejemplo, si hacemos un Ruan Pillar, la potencia también va a influir en la elección de este método o la variación de este método. Ya cuando veamos el Ruan Pillar ahí les voy a explicar. Otra característica importante de los cuerpos mineralizados o de las características geológicas es el manteo, o sea, el buzamiento, o sea, la inclinación que va a tener este cuerpo con respecto a la horizontal. De acuerdo a la inclinación, ¿cierto? También me permite realizar una variación o saber qué método de explotación yo voy a realizar, si es minería a cielo abierto o es minería subterránea, tanto de una veta como de un manto. Ya también es importante determinar eso. La distribución de las leyes, la diseminación de las leyes también, si se trata de un yacimiento masivo, te va a tener esta distribución de leyes. Ya tenemos la zona oxidada, ¿cierto? Cobre nativo no lo vamos a tomar, poco. Zona oxidada, ¿no es cierto? Zona sulfurada secundaria y zona sulfurada primaria. También, ¿no es cierto?, para saber la explotación de un cuerpo mineralizado. ¿Por qué no tomé el cobre nativo? Porque es muy complicado y casi nulo encontrar, ¿no es cierto?, un cuerpo masivo, en este caso que se encuentre, ¿no es cierto?, con cobre nativo. Por eso hablamos de la distribución de la ley. También es importante saber cuando se elijo minería solo abierto, minería subterránea, si estamos hablando de un yacimiento masivo. Ya las dimensiones del yacimiento, ya las dimensiones. Si es un porfirio cuprífero, sabemos que son dimensiones grandes. Ya yo no puedo hacer, no, yo voy a hacer una pequeña minería nomás con un yacimiento grande. No, tenemos que hacer de gran minería, ya, de gran minería. Sabemos que se diferencian la pequeña, la mediana y la gran minería en las toneladas y en las personas, en los trabajadores. También la naturaleza mineralógica de los componentes de la mena, ¿ya? Si hablamos de óxido, si hablamos de sulfuro, y si hablamos de óxido, principalmente los vamos a la opción de hacer minería a cielo abierto, que están más superficiales. Los sulfuros se encuentran en mayor profundidad, podemos determinar el método de explotación a través de minería subterránea, ¿ya? Las características geomecánicas del macizo rocoso, cómo es la competencia de la roca. ¿Ya? Y en la clase anterior, ¿no es cierto?, hablamos un poco de la competencia de esta. Yo les dije que la calidad de la roca en minería a cielo abierto es de regular a buena, ¿ya? Porque es autosoportada. En la misma roca me va a autosoportar al macizo rocoso, ¿ya? No hay fortificación, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de minería subterránea, la calidad de la roca, las características geomecánicas explotación, la cual la calidad es regular o es mala. Y ahí nosotros vemos los componentes o los elementos de sostenimiento y fortificación que me van a dar una mayor estabilidad a la labor. Y aquí vemos la forma también. No todas las formas de las labores, ¿no es cierto?, van a ser iguales de acuerdo a los métodos de explotación en minería subterránea. ¿De qué depende ese diseño? Depende de la calidad geomecánica de la roca o las características geomecánicas del macizo rocoso. Otro factor a considerar también, chiquillos, son los costos de acceso, desarrollo y preparación de un método. Tenemos métodos que son mucho más caros y métodos de explotación que son más baratos, que necesitan, ¿no es cierto?, menos laboreo, otros que necesitan mayor laboreo. Si hablamos de minería a cielo abierto, ¿no es cierto?, hablamos principalmente que tenemos tres labores. Tenemos, ¿no es cierto?, tenemos la rampa de acceso, tenemos la berma y tenemos el banco, ¿cierto? En cambio, si los vamos a minería subterránea, tenemos los accesos porque puede ser vertical o horizontal, puede ser una galería, puede ser un túnel o puede ser un pique. Tenemos labores, ¿no es cierto?, de ventilación, la chimenea, y tenemos distintos niveles de explotación. Entonces tenemos mayores costos, ¿no es cierto?, de desarrollos y la preparación del método. Si vemos la variación de los métodos de explotación, hay métodos que tienen mayor preparación que la otra, ¿ya? Por ejemplo, el cut and fill yo voy cortando y voy rellenando. O sea, yo voy sacando el mineral,
¿cierto? Y tengo que ir rellenando, y así sucesivamente de forma ascendente. El Ruan Pillar, ¿no es cierto?, nos aplica fortificación, pero es altamente mecanizado, ¿ya? Yo tengo que tener, ¿no es cierto?, hay una variación de los métodos de explotación de acuerdo a las características. Otro factor que no se toma mucho en cuenta, que me sirve también para la elección de un método de explotación, son las leyes vigentes, ¿ya? A veces, cuando se hacen los estudios de factibilidad, a veces el estudio de impacto ambiental o el servicio de impacto ambiental, ¿no es cierto?, a veces me tira los proyectos para atrás. Ya no son factibles hacerlo por un método. A veces, cuando afectan recursos naturales, flora, fauna o la parte social, algún pueblo aledaño, ¿no es cierto?, yo tengo que variar el método de explotación porque a veces es menos dañino, ¿no es cierto?, a ese método de explotación. Ya a veces, ¿no es cierto?, se tiene que ir cambiando. Por eso es importante saber qué leyes están involucradas de acuerdo al estudio y al servicio de impacto ambiental de mi proyecto, ¿ya? Tanto para minería a cielo abierto como para minería subterránea. Estos se dan de acuerdo al estudio de factibilidad. En el estudio de factibilidad, ¿no es cierto?, yo determino estos servicios o estudios de impacto ambiental o servicios de impacto ambiental, ¿ya? Una vez que yo tengo claro el método de explotación, ¿no es cierto?, lo vamos a la explotación en sí. Si elegimos minería subterránea, ¿cierto?, tenemos que tener el ciclo productivo, que hablamos de la perforación, la tronadura, la ventilación, la acuñadura, y aquí dentro de este esquema dice acuñadura, cargueo y transporte y fortificación. Esta fortificación yo también la podría colocar en la acuñadura, ¿ya? ¿Ya? Acuñadura, fortificación, cargueo y transporte, y así sucesivamente. Yo perforo para crear los barrenos, se cargan, se genera lo que es la tronadura, se ventila, luego de la ventilación se acuña, si hay que fortificar, fortificamos, cargamos, transportamos y hacemos todo de nuevo, ¿cierto? El ciclo productivo, ¿ya? El ciclo productivo. En la cual sabemos que cuando yo hago una explotación en minería subterránea, es aquella explotación de recursos mineros que se encuentran bajo la superficie del terreno. Eso lo tenemos completamente claro. ¿Por qué no se hace minería a cielo abierto y sí minería subterránea? Porque por motivos económicos principalmente, motivos sociales y ambientales, yo tengo que variar el método de explotación. ¿Ya? Entonces, cuando está por debajo de la superficie y porque ya no es rentable económicamente, socialmente y ambientalmente, yo hago minería subterránea. ¿Ya? Para la minería subterránea se hace necesario hacer un esquema así, ya esto es súper simple este esquema, en la cual es necesario hacer niveles o labores de acceso, túneles, galerías, piques, tenemos distintos niveles, ¿ya? Estos niveles se van a conectar en interior mina, en la cual me van a llevar a la explotación, al ciclo productivo. Y dentro de las labores que yo tengo, ¿no es cierto?, tenemos el túnel, la galería, tenemos el pique, la chimenea, para, ¿no es cierto?, luego de la explotación, quedar los caserones, ¿ya? Los caserones. En la cual, dentro de los caserones, ¿no es cierto?, es importante este concepto, porque este concepto me dice que luego de la explotación me va a quedar un espacio vacío, que este puede ser rellenado o no. Y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, nosotros le vamos a llamar caserón abierto, caserón cerrado. Cuando hablamos de minería subterránea, es solo una perforación en la tierra, donde existen tres tipos de explotación. El soportado por pilares o autosoportado, en la cual la recuperación minera es reducida, ¿ya? Artificialmente soportado o con relleno, ¿ya? El cual el caserón, ¿no es cierto?, se rellena, tiene un alto costo por el relleno. El otro método o tipo de explotación en minería subterránea es sin soporte o por hundimiento, que este hundimiento puede ser natural o inducido, en la cual tiene una alta incertidumbre y una alta productividad. Dentro de los métodos más empleados son mediante túneles y pilares, ¿ya?, o cámaras y pilares, hundimientos, corte y relleno, cut and fill mining, por hundimiento, sublevel caving, block caving o panel caving, y cámaras y pilares, ¿no es cierto? Hablamos del RU and pilar, ¿ya? ¿Dónde? Profe, Vamos, dígame. profe, hay otro método más, pero se me olvidó el nombre, es Scrinch, creo que se llamaba, ¿o no? Que es similar al de Cut and Fill, ¿o no? Sí, Víctor, aquí tenemos la Ahí está. clasificación. Ah, ya. Con respecto a los métodos de explotación de minería subterránea,
¿Qué características separan a uno del otro, chiquillos? ¿Cuáles son las diferencias que tienen el soportado por pilares, el artificialmente soportado con relleno y el sin soporte del hundimiento? ¿Cuáles son las diferencias que me dan para separarlos en tres grandes grupos? ¿El costo, profe? Ya el costo, ya algo más importante que el costo también. El costo sí, pero algo más importante. La forma en que está el mineral, sí puede Ya, estar algo más importante que eso. La calidad de la roca. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo calidad de la roca? Franco. Yo. Franco. Muy bien, Franco. Esa es la característica principal. También la forma del cuerpo mineralizado y el costo que va a tener. ¿Por qué? Porque si diferenciamos el Ruan Pillar, el sublevel stopping, el cut and fill, el screen cage, el sublevel caving y el block caving panel caving, principalmente su diferencia es la calidad de la roca. ¿Ya? Cuando hablamos de soportado por pilares, la calidad de la roca es buena, son autosoportados. Cuando son artificialmente soportados con relleno, la calidad de la roca es mala, es autosoportado y tengo que rellenarlo. Cuando es por hundimiento, ¿no es cierto? Aquí la calidad de la roca puede ser buena, regular y mala. Otra característica, ¿no es cierto? El costo. Los los soportados por pilares, ¿no es cierto? Son métodos, ¿no es cierto? Relativamente no son ni caros ni tampoco son baratos, ¿ya? Tiene una recuperación baja, yo no extraigo todo el 100% del mineral, por eso que baja un poco, aumenta un poco el costo, ¿ya? Bajan un poco las ganancias, ¿ya? Pero si lo comparamos con el cut and fill y el screen cage, son métodos caros, ¿ya? Yo en el screen cage yo no saco el 100% del mineral, pero en el cut and fill sí lo saco completamente, pero tengo que rellenarlo. Y por eso es altamente caro. El screen cage es caro porque yo no saco el 100% del mineral. En cambio, cuando hablamos del hundimiento, el hundimiento aquí la calidad de la roca es de regular, buena y mala, en la cual yo tengo que aplicar fortificación, costos, ¿cierto? Y la explotación que se hace, sobre todo en estos por hundimiento, es que la ley del mineral es baja. ¿Y por qué se extrae? Porque tiene gran cantidad, un gran volumen de mineral, ¿ya? Si vemos los cuerpos mineralizados, que otra diferencia, ¿no es cierto? El sublevel stopping es una beta, el Ruan Pillar es un manto, el cut and fill y el screen cage son betas, el sublevel caving son betas, el block caving, panel caving son cuerpos masivos. Entonces, tenemos diferencias, pero la primera diferencia en la cual se distinguen los métodos de explotación es por la calidad de la roca, ¿ya? Como por ejemplo, vamos a hablar del Ruan Pillar, ¿ya? El Ruan Pillar es un cuerpo mineralizado mantiforme, manto, de baja potencia, en la cual la calidad de la roca y la roca mineral tienen que ser competentes. Aquí no hay fortificación. Aquí los pilares me van a servir para mantener el techo y las paredes estables. Y para eso, para que el mineral me sirva, la roca mineralizada me sirva como pilar, tiene que ser de buena competencia, ¿ya? Se diseñan los pilares y los caserones para maximizar la recuperación del mineral. ¿Cómo quedan pilares de mineral para darle el soporte a esta labor? ¿No es cierto? La recuperación no es alta. Por eso que en algunos casos se adelgazan estos pilares, ¿ya? Quedan más o menos como los pilares del metro de la línea 5, que no son rectos, son un poco adelgazados, los adelgazan un poco. De esa forma, para poder ir recuperando los pilares y en algunos casos, ¿no es cierto?, sacan los pilares, ¿ya? No los sacan todos, pero sacan de forma sistemática y los que me van a causar menos daño, ¿ya? Menos daño se saca. Tiene una complejidad que cuando la potencia son mayores a 10 metros, ¿cierto?, y menores a 30 metros, se tienen que explotar por subniveles desde el techo al piso. Y al generar subniveles, chiquillos, lo que me sirve, lo que me va a quedar como piso y techo del nivel inferior, va a ser mineral, que yo no lo voy a poder recuperar. Entonces, cuando la potencia es mayor a 10 metros, creo que es muy complicado hacer esta explotación por sus niveles, porque lo que queda como techo y piso del nivel inferior eh, no se va a recuperar, ¿ya? Porque tiene que estar estable para no dañar, ¿no es cierto?, el nivel inferior, ¿ya? Entonces, es un método relativamente barato la parte operacional, ¿no es cierto? Tiene altamente mecanizado, se puede trabajar en varios frentes por la calidad de la roca, pero yo no recupero total
el mineral. ¿Por qué? Porque tengo que dejar pilares. Si no dejo los pilares, ¿no es cierto? Se me va a venir abajo esto porque no hay fortificación. Las labores, la forma de las labores son rectangulares o cuadradas. ¿Ya? Rectangulares o cuadradas. Eso es importante que ustedes lo anoten, ¿no es cierto? Si alguna vez le preguntan, ¿cómo son las labores? Yo mismo cada vez que les pregunte más adelante en otra asignatura, si es que estamos todos y les pregunto, chiquillos, ¿de qué forma son las labores? ¿De qué forma son las labores en Ruan? Pero ustedes van a decir rectangulares o cuadradas, ¿ya? Porque si vemos el sublevel, el cut and fill, el screen cage, el sublevel caving, el bulk caving, panel caving, las formas de las labores son distintas. ¿Y por qué? Por la calidad de la roca. Eso es importante que ustedes sepan. Por la calidad de la roca. Más adelante, ¿no es cierto?, se les va a explicar el por qué las formas de las labores, ¿no es cierto?, son distintas. Aquí en este caso son cuadradas o rectangulares por la calidad de la roca. Cuando hablamos de la clasificación de los artificialmente soportados o con relleno, hablamos del corte y relleno, del screen cage, ya en la cual, perdón, del cut and fill, no del screen cage, del cut and fill. Son cuerpos mineralizados con una orientación vertical y potencias de 3 a 10 metros. ¿Ya? Es un método caro porque yo tengo que rellenar el caserón una vez que yo hago todo el laboreo, hago todo el ciclo productivo de la perforación, la tronadura, la ventilación, la miadura, el cargueo y el transporte, ¿no es cierto? Yo tengo que rellenar ese caserón y ese caserón, ¿no es cierto?, tiene que ser rellenado con un material que me dé estabilidad para el sistema minero, para la siguiente explotación. ¿Por qué? Porque ese relleno me va a servir como piso para ir de forma ascendente, ¿ya? Es altamente selectivo. ¿Qué significa? Que yo extraigo el 100% del mineral. Es un método caro. Aquí en este caso, si es un método caro, ¿cierto?, y yo saco el 100% del mineral, ¿qué tipo de mineral está asociado a esta explotación si es un método caro? Al oro. El oro, ¿no es cierto? Muy bien, el oro. El oro. Es altamente mecanizado, se pueden trabajar en dos frentes a la vez, de acuerdo a la variación que pueda tener, pero el método, ¿no es cierto?, original es que se ingresa a través de una rampa, ¿cierto?, una espiral, se llega al último nivel, se hace todo lo que es el ciclo, ¿no es cierto?, todo el ciclo, se extrae esto, ¿no es cierto?, y a su vez se tiene que rellenar, porque este me va a servir como piso para ir de forma ascendente, y ahí yo voy de forma ascendente hacia la explotación. O se trabaja en el nivel inferior, último nivel, y en un nivel medio, en la cual se puede trabajar 2 veces a la vez. ¿Ya? Se corta y se rellena, se corta y se rellena. El relleno tiene que ser tal, tiene que ser competente para que me dé estabilidad, ¿no es cierto?, a la labor y poder ir sacando de forma completa todo lo que es ese cuerpo mineralizado de beta. Beta de oro en este caso. Cuando hablamos del sublevel caving, ¿cierto? Cuando hablamos del sublevel caving, hablamos que es por hundimiento. Entonces la calidad de la roca aquí es mala, ya principalmente mala, la roca de caja, y la roca mineralizada es regular, mediana. Entonces, ¿no es cierto?, asumimos, ¿no es cierto?, que la calidad de la roca es mala. Hablamos de cuerpos mineralizados betiformes, ya, betas, de una potencia mayor a 40 metros. Se explota por sus niveles donde se aplican todo lo que son los ciclos productivos. La idea es hundir la roca de caja y la pared colgante, la que cubre, ¿no es cierto?, hundirla a través de un hundimiento natural, porque si vemos el hundimiento aquí, la roca ya viene fragmentada de mala calidad, ¿no es cierto?, o a través de una tronadura controlada. De esta manera, el mineral queda en contacto con el estéril, facilitando el acceso de los LHD en los distintos niveles para poder cargar a través de las galerías de producción. Entonces, si vemos el esquema, ¿no es cierto?, que aquí tenemos los niveles, en la cual tenemos el nivel de desarrollo, tenemos la perforación radial, el carguillo de explosivos, la producción y la galería de producción en la cual van a extraer el mineral, ¿no es cierto?, que bajó y en este caso me permite cargar el material. ¿Ya? ¿Por qué es rentable? Porque el cuerpo mineralizado es grande. Ya es grande, es una beta de 40 metros de potencia, grande. Es un nivel, ¿no es cierto?, de mediana a gran minería. ¿Ya? Por hundimiento. El otro, por hundimiento, ¿no es cierto?, es el block caving. ¿Ya? Pero aquí en este caso, el cuerpo mineralizado es un porfio cuprífero, un cuerpo masivo, con una proyección en planta suficiente para
inducir el hundimiento de la roca, ¿ya? Aquí en este caso la roca mineralizada debe ser de mediana competencia para poder, ¿no es cierto?, bajarla por el mismo hundimiento. La roca estéril de techo debe ser hundible, debe ser fácil de hundir para que baje y se pueda recolectar, ¿no es cierto?, en los niveles. El hundimiento de la roca es a través de un corte basal de 4 a 12 metros. El bloque que yo voy a cortar tiene que tener esas dimensiones. Es un método de bajo costo y muy económico y es altamente productivo por el tamaño del cuerpo mineralizado y es aplicable para bajas leyes. Ya no hay ningún problema con las leyes porque por la cantidad, ¿no es cierto?, de mineral que yo voy a extraer. Es una calidad de roca regular, ¿cierto? Regular. Pero la variación que tiene el panel caving, que también es un porfio cuprífero, un yacimiento masivo, un cuerpo masivo, ¿no es cierto?, es que está más abajo. Hablamos de una mena primaria, en la cual la calidad de la roca tiende a ser mejor. Pero el corte que se hace es un corte a través de paneles. Pero es muy similar. Ya es muy similar en este caso el block caving con el panel caving. Entonces, una vez que se entienden las características o la diferencia que tienen estos métodos de explotación en minería subterránea, ¿no es cierto?, ya tenemos una noción que cuando yo hago minería subterránea este método y cuando yo hago minería subterránea con el otro método. Hay métodos baratos, caros, ¿no es cierto?, altamente productivos, más selectivos, no tan selectivos, ¿no es cierto?, pero me ahorro en fortificación y la calidad de la roca es buena, ¿ya? Todas las labores de todos los métodos, exceptuando el Ruan Pillar, ¿no es cierto?, son de esta forma, son un rectángulo o una semicircunferencia. El techo, ¿no es cierto?, es circular y solamente el Ruan Pillar es rectangular y cuadrado. ¿Por qué? Por la calidad de la roca. Cuando el mineral se encuentra en la superficie o muy cercano a la superficie, yo hago minería a cielo abierto, en la cual el proceso productivo tiene las siguientes operaciones: perforación, tronadura, carguío y transporte, ¿ya? Cielo abierto o open pit, ya no voy a decir rajo abierto, open pit, se les llama principalmente, ¿no es cierto?, a diferencia de la minería subterránea, cuando el mineral se encuentra en la superficie o muy cercano a la superficie, ¿ya? A veces, ¿no es cierto?, es necesario excavar con medios mecánicos o cuando ya no es rentable sacar el estéril que pueda cubrir el cuerpo mineralizado con medios mecánicos, se utilizan explosivos. Ya en algunos casos, si es que yo me ahorro dinero en explosivos, lo hago a través de medios mecánicos, o si no, ¿no es cierto?, aplico explosivos, ¿ya? Principalmente para sacar el mineral, poder cargar, transportar y enviarlo a planta, ¿ya? O directamente para sacar el estéril que predomina el cuerpo mineralizado. Siempre el estéril, la idea es sacarlo, ¿no es cierto?, con medios mecánicos y luego lo que es la roca mineralizada se saca con explosivos. Cuando afloran en la superficie son económicas y rentables, ¿ya? Y en algunos casos, el relleno, si es que tienen, yo le puedo dar un valor económico. Por ejemplo, si son gravas o arenas, pueden ser utilizados en minería subterránea como relleno. Ya es el valor que le puedo dar a esta grava o a estas arenas, ¿no es cierto?, que se encuentran en la parte superficial de un porfio cuprífero en un yacimiento cielo abierto. Lo venden para el cut and fill, ¿no es cierto? Y el cut and fill, ¿no es cierto?, lo ocupan como relleno, ¿ya? Dentro del esquema de minería a cielo abierto tenemos el siguiente. Tenemos, ¿no es cierto?, el ancho de la rampa, tenemos el ancho de la berma y tenemos la altura del banco. Todo esto comprende a un talud. Un cuerpo inclinado con respecto a la horizontal es un talud minero, ¿ya?, de minería a cielo abierto, ¿ya?, en la cual tenemos las alturas globales, que las alturas globales se mide desde la superficie o desde la cresta hasta el pit final o la pata del último banco, ¿ya? También tenemos la altura interrampa, que va a ser de rampa a rampa. ¿Cuál es la función de la rampa, chiquillos? ¿Se acuerdan? La función de la rampa. Profe, conecta diferentes niveles. ¿Ya? ¿Y El quién pasa desplazamiento por de los equipos. de los equipos de? Los equipos de carguío, de transporte, los equipos mineros. Equipos mineros y Los auxiliares, equipos ¿no? mineros, auxiliares. Equipos livianos. Y equipos livianos también. Equipos livianos, ¿ya?
El ancho de la rampa va determinada por el equipo más grande que yo tengo, que vaya uno de ida, uno de vuelta, y más una berma de seguridad o un pretil que llama, ¿ya? Que viene normalizado eso. El ancho de la berma, su función es poder contener algún deslizamiento que se produzca en el banco superior. Entre un 70 al 80% que lo contenga, no me va a dañar, ¿no es cierto?, la rampa al final del cabo. Es que la función de que estas bermas, ¿no es cierto?, puedan contener algún deslizamiento que se pueda producir para no dañar la rampa. Si es que se daña la rampa, es imposible llevar el material a planta. O sea, producir el mineral de interés que yo necesito. La altura del banco o el banco es la unidad de explotación vertical o subvertical de la minería a cielo abierto. Ahí yo saco el mineral, ¿ya? Y también tenemos algunas inclinaciones que se pueden medir como ángulos globales, que va desde la cresta a la pata del último banco. Tenemos los ángulos interrampa, que se mide de pata a pata, de los bancos involucrados en esa rampa. Y tenemos el ángulo cara de banco, que va con respecto a la cara del banco y la horizontal, ¿ya? Cuando yo hablo de pata y de cresta, por ejemplo, de un banco, tenemos este banco, ¿ya? Esta es la cresta y esa es la pata. De este banco, esa es la cresta y esa es la pata. Por eso que yo les dije que, por ejemplo, el ángulo global se mide desde la pata, perdón, desde la cresta hasta la pata del último banco, ¿ya? O las alturas globales se mide desde la superficie o la cresta hasta el pit final o la pata del último banco, ¿ya? Esa es la nomenclatura. Si alguna vez escuchan cresta, pata, ya saben de un banco. Esa es la cresta y esa es la pata. Esa es la cresta y esa es la pata de los bancos. Siempre el banco es vertical o subvertical. Todo lo que es horizontal son las rampas y las bermas. ¿Cómo se diferencian si yo los veo desde planta? En el ancho. El ancho de la rampa siempre va a ser mayor al ancho de la berma, ¿ya? Para que nunca se le olvide eso. Si más adelante yo les pregunto, no deberían tener problema en responder. En minería a cielo abierto, las paredes van a ser competentes por la calidad de la roca y van a ser estables, ¿ya? Si vemos, tienen forma distinta. No siempre van a tener la misma forma, circular, algunos tienen una variación y eso va a depender de los niveles de desarrollo o de la forma, ¿no es cierto?, de la explotación, o principalmente donde se encuentran las leyes más altas. Yo ataco las leyes más altas y después me voy a las otras leyes, ¿ya? Una vez teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la minería a cielo abierto y la minería subterránea, una tiene sus ventajas y otra tiene sus desventajas, ¿ya? ¿Qué es mejor y qué es la otra, no es cierto? Las dos son rentables para el país. Las dos, ¿no es cierto?, tienen una alta productividad, una alta estándar de seguridad y el personal calificado para los dos. Si hablamos de la operación unitaria, tenemos que hablar de la primera operación unitaria, que principalmente consiste en la concentración de una gran cantidad de energía en la cual yo necesito vencer la resistencia que me opone que la roca o el macizo rocoso o la pared. ¿Para qué? Para poder crear una cavidad llamada barreno, pozo o tiro que van a ser cargadas con explosivos. Entonces la función de la perforación es poder romper esa resistencia que me opone el macizo rocoso a la destrucción, ¿ya? Donde en este caso es importante la perforación. ¿Por qué es importante? Porque es la primera operación dentro del ciclo de operaciones mineras, ¿ya? También porque van a ser alojadas las cargas explosivas y los accesorios de iniciación. Se dice que la primera es la más importante. Si la primera sale bien, la otra no hay ningún problema. Si la primera sale mal, creo que las otras van a salir un poco con problemas. Y así que eso es importante también que se tome en cuenta. Si la primera sale bien, la otra los vamos a ir por un tubo. Se supone, se supone. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de perforación? La perforadora, el varillaje, la herramienta de corte, broca o bit, y el barrido, que es la perforadora, es la fuente de energía mecánica para poder romper, ¿no es cierto?, el macizo rocoso, la roca. El varillaje es la cual se va a transmitir esta energía, en la cual se va a ejercer sobre las herramientas de corte, broca, bit, tricono, para romper, ¿no es cierto?, la roca. Y yo necesito extraer, limpiar este material que está siendo perforado, fragmentado, llamado detrito, a través del barrido, que este barrido puede ser de aire o de agua.
si uno de los 3 componentes del sistema de perforación me falla, creo que los metros lineales que yo voy a perforar no van a ser los planificados. Me voy a demorar más, voy a gastar más energía y voy a perder tiempo y dinero. Lo mismo, tenemos 3 tipos de maquinarias en perforación. Tenemos las perforadoras manuales, las mecanizadas y las semimecanizadas. Las manuales son más baratas, pero son más caras a la vez. Las perforadoras mecanizadas son más caras y son más baratas a la vez. Cuando yo hablo de las perforadoras manuales que son baratas, su costo inicial es barato, pero son más caras. Si hay un accidente, ¿cierto? Es mucho más caro el accidente. En cambio, las perforadoras mecanizadas, su inversión inicial es más cara, pero el accidente, ¿no es cierto?, es más barato. Mecanizadas, ¿no es cierto?, mezcla entre la perforadora manual y la mecanizada. Principalmente en esta imagen hablamos de una jaula Alimak que me permite realizar chimeneas de abajo hacia arriba. Yo perforo, ¿no es cierto?, perforando, cargo con explosivos, se hace la tronadura, bueno, yo bajo, se hace la tronadura, la ventilación, ¿no es cierto?, y sigo de forma ascendente. Muy rentable, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo atrás, hasta los 100 metros de perforación. Luego, después de los 100 metros, era un poco irregular e insegura hacer una chimenea con una jaula Alimak. Según el tipo de trabajo, las perforadoras se clasifican en banqueo o por hundimiento, perforación de avance de galerías y túneles, perforación de chimeneas, ¿ya? Ahí tenemos la jaula Alimak, ¿no es cierto? Tenemos la Riceboard también, y tenemos también el sostenimiento de roca. En todos los tipos de trabajo, la función es poder romper la resistencia que me pone el macizo rocoso. En este caso, para el sostenimiento de roca se hace una perforación, ¿cierto?, un barreno o un tiro, para poder colocar o ingresar los elementos de sostenimiento y fortificación para dar una mayor estabilidad a la labor. Los empernadores, ¿no es cierto?, o directamente voy a colocar mallas que se complementan con pernos, y yo necesito, ¿no es cierto?, algo para poder ingresar esos elementos. Y todo lo demás, ¿no es cierto?, es para, por ejemplo, tenemos de perforación de chimenea, necesito avanzar, ¿no es cierto?, hacia el cuerpo mializado, o necesito, ¿no es cierto?, hacer un tipo de método de explotación por hundimiento, que en este caso serían los métodos Kevin, que se hacen a través de las cimas. ¿Ya? En general, podemos considerar que la perforación de roca es una combinación de las siguientes acciones: percusión, los golpes producidos que generan ondas de choque que se transmiten a través del varillaje, la rotación, que son movimientos que se producen en distintas posiciones para ir cortando la roca, el empuje, que es para mantener el contacto continuo entre la broca con la roca, y el barrido, que este barrido es un fluido que me permite extraer del detrito del fondo. Entonces, con estas 4 acciones, combinaciones, ¿no?, yo genero una perforación, ¿no es cierto?, eficiente. Si mezclo la rotación con la percusión, hablamos de una rotopercutiva. Si solamente aplico la percusión y el empuje, hablamos de una percutiva. Si hablamos de una rotación más el empuje, solamente hablamos de una rotativa. Entonces, eso es importante también determinar. Los métodos de explotación: rotopercutivo, rotación, percusión; rotativa, solamente la rotación. Y sin olvidar el empuje y el barrido. ¿Ya? Dentro de las herramientas de corte que tenemos en la perforación, tenemos los bits, los escariadores, triconos y coronas, ¿ya?, que me permite, que recibe la energía y me permite generar, ¿no es cierto?, en este caso barrenos, tiros o pozos, o en este caso las coronas me permiten, ¿no es cierto?, hacer sondaje, tanto para aire reverso o diamantina, en la cual me permite tener un testigo, completa o el testigo, o en este caso puede ser destructivo, en la cual yo tengo este testigo fracturado casi en polvo. ¿Ya? Luego de la perforación hablamos de la tronadura, que la tronadura, la idea, ¿no es cierto?, es poder fragmentar la roca en un tamaño adecuado para minimizar los costos de las operaciones de carguío, transporte, chancado y molienda. ¿Por qué chancado y molienda? Porque aquí la tronadura es la primera etapa en la cual yo empiezo a fragmentar o reducir de tamaño la roca. Mientras más eficiente es la fragmentación de la roca, va a ser mucho más fácil el chancado y la molienda.
porque si esto no es tan efectiva y llegan, ¿no es cierto?, rocas de un volumen mayor, de un tamaño mayor, les va a costar más reducir, voy a gastar más energía en esto, ¿ya? Pero también, aparte de fragmentar la roca, yo tengo que minimizar el daño al macizo rocoso, porque si yo no cuido el macizo rocoso, puedo generar deslizamientos, proyecciones de roca y puedo generar daño en la infraestructura del mismo o de los equipos y de las personas. Entonces es importante cuidar la estabilidad de bancos, taludes y galerías en la tronadura. La tronadura, sabemos, ¿no es cierto?, que es la combinación o la mezcla de un compuesto químico entre un combustible y un oxidante, que al ser afectados por una determinada cantidad de calor, un choque violento, una fricción lo suficientemente fuerte o un impacto, dan lugar a una reacción exotérmica a gran presión y temperatura. Que esta gran cantidad de gases que se producen a alta temperatura son las que provocan la destrucción y el desplazamiento del medio en la cual lo circunda. Dentro de la tronadura tenemos una tronadura primaria, que va directamente, ¿no es cierto?, se realiza en el macizo rocoso, en la cual se crea para separar y fragmentar parte de este, ya sea para minería a cielo abierto y minería subterránea. Si es que la tronadura primaria me falla por X motivo y me genera trozos de roca mayor, ya, ¿no es cierto?, se tiene que hacer una tronadura secundaria denominada cachorreo, ya, porque en este caso va a ser mucho más complicado cargar, transportar y reducir de tamaño este material. Y aquí se aplica un tiempo, dinero, para hacer una tronadura secundaria, ya, principalmente. Pero si la primera sale bien, no es necesario hacer la secundaria. Por eso que es importante elegir bien el explosivo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de explosivo voy a utilizar? Para condiciones, ¿no es cierto? Las condiciones del explosivo tienen que estar óptimas para que no genere problemas. Dentro de los explosivos, hablamos de los explosivos primarios, ya, que son más sensibles, son los que me va a dar inicio a la carga explosiva, la cual hablamos de los detonadores, las pentolitas, como cordón detonante, una ácida de plomo, las dinamitas, los APD y los boosters, que esto me va a dar el inicio a los explosivos secundarios, ¿cierto? Que en este caso son los anfo pesado, las emulsiones puras o encartuchadas. ¿Cómo yo puedo diferenciar un explosivo con el otro? De acuerdo a las propiedades de los explosivos. Hablamos de la densidad, del volumen, de la masa o el peso en una unidad de volumen, del volumen de gas, cuántos litros de gas se desprenden por kilo de explosivo, la energía liberada en un kilo de masa explosiva, la velocidad de detonación, que a cuánta velocidad se desplaza esta onda de choque a través de la columna explosiva, que se denomina VOD o velocidad de detonación, que se mide en metros partidos por segundo, la sensibilidad, que es una acción controlada o una acción incontrolada, la resistencia al agua, que puede ser de nula, limitada, buena, muy buena y excelente. Y la estabilidad, en la cual los explosivos deben ser químicamente estables y no descomponerse en condiciones ambientales normales. Si se descomponen es porque vinieron, ¿no es cierto?, en mal estado, error de fábrica, o la manipulación y el transporte no fue el adecuado. Y la última propiedad de los explosivos, ¿no es cierto?, son los humos, que en este caso los explosivos producen vapor de agua, nitrógeno, dióxido de carbono, eventualmente sólidos y líquidos. Por eso que se tiene que ventilar por ley, para eliminar estos lo más pronto posible, la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de humos. El cargueo y el transporte. Básicamente consiste en la carga del material mineralizado del yacimiento que es enviado a los posibles destinos como chancado, stock de mineral o botadero. Que esto va a depender de la ley del mineral. Si está sobre la ley de corte, chancado, bajo la ley de corte y tiene un porcentaje de mineral, stock, y cuando ya no tiene ley, este material se va a botadero, ¿ya? El transporte consiste en el traslado del material mineralizado o estéril a los posibles destinos. Estas operaciones van a ser responsables del movimiento del material o estéril fragmentado desde la tronadura. Aquí esto es importante, que sea lo más continuo posible, que sea lo más rápido posible, que se haga de mayor manera, porque así voy a ir alimentando la planta y voy produciendo, ¿no es cierto?, mayor mineral. La operación de cargueo y transporte involucra el desarrollo de una serie de funciones que aseguran que el proceso se lleve a cabo de forma normal y eficiente.
¿ya? Normal y eficiente sin ninguna pérdida operacional, sin nada, ¿no es cierto?, que afecte el normal funcionamiento de estos procesos. La selección de los equipos de cargueo y transporte se realiza una vez que se termina el proyecto minero y se define el método de explotación. Si es minería a cielo abierto o minería subterránea. Yo no puedo elegir el método, yo no puedo elegir los equipos sin saber el método de explotación. A su vez, cuando se tiene claro el método de explotación, ya se tiene más o menos la claridad del equipo en la cual yo voy a ocupar. Pero para ello es importante realizar una evaluación técnica y económica del yacimiento y de las características de este. Por lo mismo es importante para la selección de los equipos tener las condiciones del entorno, las características del yacimiento y los requerimientos específicos. ¿Para qué yo necesito el equipo? Por ejemplo, si hablamos de las condiciones del entorno, el clima, ¿cómo son las condiciones del clima? ¿Cómo la geografía? ¿Cómo la infraestructura del yacimiento? Hablamos de la altitud, ¿no es cierto? Ahí podemos ocupar solamente equipo eléctrico, equipos diésel, las características del yacimiento, si voy a extraer estéril o mineral, si hay presencia de agua, ¿no es cierto? También puede ser un factor a considerar. Las dimensiones de las excavaciones y de los bancos, el tamaño de los equipos que yo voy a utilizar, los ritmos de producción. Yo necesito un equipo más grande o un equipo con una mayor capacidad de carga o una capacidad de transporte, la vida útil del proyecto, si los compro o los arriendo, y cuánto dinero yo tengo, si los voy a arrendar, los voy a comprar, y la cantidad. Entonces, todas estas condiciones, características y requerimientos me van a dar para elegir el mejor o el más óptimo, eficiente equipo de cargueo y transporte. Una vez que yo tengo seleccionados los equipos, ¿cierto?, vamos a ver unos aspectos básicos para la operación, para que la operación de cargueo y transporte sean correctas. Antes del cargueo, se dice que todo equipo de transporte auxiliar o camionetas que se acerque al equipo de cargueo debe disminuir su velocidad, avisar vía radio su presencia. El equipo de transporte debe activar los frenos al llegar a la zona de cargueo. O sea, si yo me acerco, soy un equipo liviano, tengo que disminuir la velocidad y avisar al equipo de cargueo mi presencia, ¿ya? Tanto para el paso o para quedarme en el lugar, para que este equipo, ¿no es cierto?, de grande envergadura, sepa o tenga considerado que hay un equipo de un tamaño pequeño rondando el lugar. Y una vez que el equipo de transporte se acerca a la zona de cargueo, ¿no es cierto?, tiene que activar los frenos al llegar a la zona, ¿ya? Llegar a la zona. Durante el cargueo, el operador del equipo de cargueo debe descargar el material de forma que no dañara el equipo de transporte, cumpliendo con los tiempos establecidos. Se calculan cuántas baldadas o cuántas pasadas tiene que hacer y cuánto es el tiempo que se tiene que demorar en cargar un equipo de transporte, ¿ya? La carga tiene que ser, ¿no es cierto?, bien centralizada, sin tener ningún problema, ¿no es cierto?, y no dejando caer el material, ya que puede generar, ¿no es cierto?, que el mineral rebote en la tolva y puede dañar, ¿no es cierto?, el mismo equipo de transporte o el mismo equipo de cargueo, y puede dañar así sucesivamente lo que es la tolva. También, cuando es la salida del cargueo, cuando el cargueo realiza la operación completa, ¿cierto?, el equipo de transporte debe desactivar los frenos poniendo en marcha hacia adelante, saliendo de la zona de cargueo con precaución y respetando las velocidades máximas permitidas. No llegar y salir, porque al llegar y salir, ¿no es cierto?, pueden en algunos casos, ¿no es cierto?, se puede caer la carga, puede dañar los neumáticos y puede causar algún accidente. El equipo de cargueo, cuando está listo, ¿no es cierto?, le toca un bocinazo al equipo de transporte para que desactive los frenos y salga. Durante el transporte, es importante que el transporte sea realizado con cuidado, no botando la carga en el camino, sobre todo en caminos con pendiente, que puede causar, ¿no es cierto?, un mayor daño. Si se encuentra algún tipo de material o mineral en las rampas o caminos, avisar de inmediato para la limpieza respectiva de la zona. Si yo veo algo, ¿cierto?, o si yo veo que se cayó algo cuando yo iba a avisar, ¿no es cierto?, que hay un material, ¿no es cierto?, en los caminos, en las rampas, ¿no es cierto?, para que sea limpiada y no obstaculice, ¿no es cierto?, el rendimiento o el ciclo en sí, ya, porque atrás viene otro camión y así sucesivamente otro camión. Cuando es la descarga de los materiales a los puntos de vaciados, correspondiente a chancado, stock o botaderos, ¿cierto?, se tiene que hacer de forma aculatada. Si es para el chancado primario, también el equipo debe llegar a la zona de vaciado o buzón de forma aculatada, ¿ya? Aculatada.
para botadero de stock también aculatada, ¿ya? Pero en este caso, en vez de depositar el material en un buzón, ¿cierto? Yo dejo caer el material, en la cual voy a tener un lomo del mismo, de un material, en la cual me va a servir como guía para ser ocupado como referencia y poder descargar el material o el mineral, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una imagen en la cual se está cargando el equipo, ¿cierto? Se está cargando el equipo, cual la pala está cargando dos equipos a la vez, y estos camiones están esperando, ¿no es cierto?, su ciclo. Luego de eso, ¿no es cierto?, siempre aculatado, con frenos activados. Una vez que se pone en marcha eso, el equipo de transporte va hacia las zonas de un vaciado para descargar. En un chancador, en un buzón o en un botadero en stock. Y tenemos estos lomos de material que me sirve como referencia por los puntos ciegos. Mientras más grande el vehículo, más puntos ciegos se tiene. Cuando, ¿no es cierto?, yo tengo la incertidumbre qué equipos voy a utilizar tanto de cargueo y transporte, aquí tenemos algunos nombres con algunas características. Si hablamos de los equipos de cargueo, tenemos el scoop o LHD o cargador bajo perfil, cargador frontal, scrapper, palas de cable, palas mecánicas. Si hablamos de equipo de transporte, camión articulado, camión bajo perfil, camión SKX, correas transportadoras, ferrocarril. Si hablamos del scoop o el LHD, es un equipo bajo perfil, montado sobre neumáticos, en la cual carga material ya tronado o la marina. Esa es su función. O LHD, que carga, acarrea y descarga. ¿Ya? Carga, acarrea y descarga. Scrapper es usado en minería del carbón, ya en este caso es usado para transportes, o sea, transporta su carga en trayectos cortos, también puede ser un equipo mixto, impulsa por sus cuchillos, ¿cierto?, centrales hacia la taza y puede cargar el material. Cuando hablamos de un cargador frontal, es un cargador, ¿no es cierto?, de grandes dimensiones montado sobre neumáticos que tiene su balde o su cuchara de gran tamaño, la cual puede cargar los camiones si es que no se encuentran las palas, o si las palas, ¿no es cierto?, están en mantenimiento, en este caso entran el equipo de cargador frontal. Si las palas están, el cargador frontal va a ser un equipo auxiliar. El cable montado sobre orugas, su característica principal es que puede cargar material sobre las 100 toneladas. Solamente puede cargar material fragmentado, o sea, proveniente de la tronadura, pero no puede excavar. ¿Ya? No excava. Para mecánica, excava terrenos, carga, eleva y gira y descarga el material por la acción de su cuchara o balde. Hay algunas, ¿no es cierto?, que tienen una gran capacidad de carga en su balde, que también pueden ser usadas como equipo de cargueo principal. ¿Ya? ¿Qué diferencia tienen con las palas de cable? Su velocidad, ¿cierto? Velocidad mayor, puedes subir fuertes pendientes, mayor movilidad, ¿no es cierto? Son más baratas, pero su capacidad de balde es menor a las palas de cable. Camiones bajo perfil, montados sobre neumáticos, poseen una gran capacidad de carga gracias a su longitud. Son bajos, son bajo perfil, que tienen una gran capacidad de carga de acuerdo a ese tamaño, principalmente por la longitud que se tiene. También descarga levantando su tolda de forma aculatada a los puntos de vaciado en minería subterránea. Camiones CAEX o camiones de extracción, tenemos pequeños, medianos o grandes, ocupan 6 neumáticos, eléctricos o diésel, descargan el material de forma aculatada levantando su tolva a los puntos de vaciado. Se utilizan principalmente por su gran capacidad de transporte de mineral, no porque sean baratos, ¿no es cierto?, porque sean económicos, principalmente por la gran capacidad de transporte que tienen de la carga del mineral. Cargas transportadoras, sistema continuo. Los camiones son sistemas semicontinuos. Las correas transportadoras, entre comillas, continuo, ya porque si falla la correa, ¿no es cierto?, separa todo lo que es el transporte del mineral. Por eso que se mezcla lo que son las correas con los camiones. Ventaja que tiene con respecto al camión, a los camiones, sube fuertes pendientes, 30-40%, el camión entre 7 a 8% pendiente. Cubre largas distancias, la cual el camión las puede cubrir, pero no es tan rentable por el gasto, y en algunos casos, ¿no es cierto?, por las inclemencias del tiempo, puede ser cubierta con caucho para no permitir, ¿no es cierto?, que el material puede ser afectado por las inclemencias del tiempo, en este caso, el viento. Y el ferrocarril, también, o locomotora electrodiesel, es un sistema semicontinuo,
usado como primer medio de transporte de mineral, interno como exterior mina, su principal desventaja es que puede subir un 1% pendiente. O sea, si yo quería subir o bajar, tenía que dar muchas vueltas para subir o bajar de acuerdo a los distintos niveles. Y eso sería, ¿no es cierto?, esta presentación que habla un poco de las características en minería a cielo abierto, minería subterránea, que era como un resumen de todo lo que ya sabíamos un poco para entrarnos directamente en la continuación de la materia. Estimados, estimadas, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Les dije de la fecha de las pruebas? Sí, les dije que estaban en su sistema ambiente de aprendizaje. Así que, ¿alguna duda, alguna consulta con respecto a la presentación? Por mi parte no, profesor. Ya, gracias, don Luis. Se la estoy compartiendo inmediatamente. Ya, la estoy compartiendo para que ustedes la tengan. Características de la minería, dice. Se está cargando. Ya. Si no hay duda, no hay consulta, ¿no es cierto? Voy a dejar de grabar para que el video no sea tan extenso. Cualquier duda, consulta, me hablan. Si es que no, nos estaríamos viendo en Servicios Mina la próxima semana. En Extracción Mina 2 nos estaríamos viendo. No sé qué día, pero nos estaríamos viendo. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Se cuidan y muy buenas noches a todos y a todas. Chao, profe, cuídese igual. Igualmente.